Hoy entregamos y empezamos una nueva entrega de ¿Y usted qué opina? Hoy tenemos invitada a una gran política y amiga de los medios comunitarios, a la doctora Clara López Obregón. También con los periodistas y esta alianza periodística, Fidel Juez del Canal Salud y Darío Salazar de Ediciones Siglo XXI. Bienvenidos y doctora Clara, bienvenida a este programa. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta importantísima invitación que la tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. Sí, doctora Clara, hace rato. Esta es la coyuntura indicada para retomar todos estos contactos porque tenemos mucho de qué hablar. Sí, señora. Darío, salude a la audiencia. Primero, doctora Clara López, muy buenos días. Muy buenos días, Darío. Doctora Clara, es un placer tenerla en esta conversación por la experiencia que usted tiene, por la sensibilidad que tiene, pero también por la agudeza política que se lo da el apellido López. Bueno, Fidel, saluda a la doctora Clara. ¿Cómo se dice? Lo que se hereda no se hurta. Sí, sí señora. Fidel, salude. Doctora Clara López, un cordial saludo, bienvenida a Usted ¿Qué opina? Este programa de opinión que cada vez está cogiendo más fuerza. Usted es una invitada muy importante porque ha estado realmente cada vez más recogiendo la opinión en cuanto al centro. Usted tiene una tendencia de izquierda marcada en toda la historia de su vida, pero también concilia sectores de la vida económica del país. Fidel, muy buenos días. Tiene usted razón, es que el mundo de hoy exige que nosotros nos pongamos de acuerdo. No tanto renunciar a posiciones y principios, como generar consensos que avancen a la sociedad en su conjunto. Porque cada sector solo no puede. Toca hacer alianzas, generar una gran coalición que sí sea capaz de echar este país adelante. Así es. Bueno, doctora Clara, yo invito a una pausa, vamos a ir a una pausa para empezar con los temas de lo divino y lo humano de este país. Ya regresamos y bueno, empezamos con estos temas que nos interesan tanto. Bueno, yo invito a Fidel a que haga aborde a la doctora Clara en los temas que usted va a manejar y le haga la primera pregunta que nos interese y que la audiencia creo que va a salir muy satisfecha de todas estas respuestas. Entonces, Fidel, por favor, haga la primera intervención a la doctora Clara. Claro que sí, Jorge, y es que tiene que ver con algo fundamental y hoy, no solamente por la pandemia y el coronavirus, porque este momento como líquido revelador de fotografía deja ver cada vez más el tema de la crisis de la salud en Colombia, de cómo definitivamente los colombianos estamos muy desprotegidos por este modelo de salud. Para una nueva Colombia, para la paz, doctora Claudia López, ¿qué cree usted que hay que hacer con la salud en Colombia? Bueno, Fidel, lo primero que hay que constatar es que la pandemia dejó al desnudo la total inoperancia del sistema de salud de la Ley 100. La Ley 100 es un sistema para privatizar los servicios curativos de la salud, pero esa no es la salud. La salud pública debe ser un bien compartido por todos que parta de la prevención de la enfermedad, de mantener a la gente saludable y no solamente de curarla si tiene la plata cuando se enferma. Entonces el sistema de la Ley 100, que se montó a partir del negocio de las aseguradoras, de las EPS, para generar una línea de negocios curando enfermedades, haciendo operaciones y demás, pues resultó totalmente ineficaz para afrontar la pandemia. Salud pública, y desafortunadamente el gobierno de Peñalosa desbarató
el sistema de salud a su hogar que se había montado desde el gobierno de Lucho Garzón y que se fue fortaleciendo y ampliando en el gobierno de Samuel Moreno, en el mío y en el de Gustavo Petro, a llegar a cubrir casi el 50-60% de la población. El objetivo es el 100%. ¿Con qué? Con una salud preventiva de casa en casa, de hogar en hogar, con unos equipos que mantienen a la gente saludable, no que la curan solamente en la enfermedad. Ese es el sistema que hoy tiene Vietnam, y Vietnam es el país que tiene menos muertos de la pandemia en el mundo, aunque tiene contagio como todos los demás, porque tienen un sistema de llegarle a la gente de manera preventiva, tienen la estructura del sistema de salud para responder. Pero aquí no, aquí nos quedamos solo con los hospitales, y con los hospitales no se puede afrontar una pandemia. ¿Qué hacer entonces, doctora Clara, frente a esa ley 100? ¿Cómo hacemos para movilizar al país, para concientizar a la nación que hay que modificar, cambiar? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, usted se recordará que en el año 2011 fue tal vez que se presentó con una movilización muy grande de las batas blancas de todo el país, todos los médicos, los estudiantes de medicina, toda la gente de enfermería, de todas las disciplinas de la salud. Se presentó un proyecto de ley para reestructurar la ley 100 y para establecer la salud como un derecho a nivel constitucional. Algo de esa ley se aprobó, y hoy la salud efectivamente es un derecho fundamental, y la ley ordenó que se hiciera atención primaria en salud a todas las EPS, pero es que dentro de la estructura de la ley 100 eso no opera. Imagínense hoy en la pandemia, en una sola familia han encontrado que tiene 5 miembros y tienen 3 EPS. Entonces tienen que coordinar a las 3 EPS para hacer los 5 exámenes de laboratorio, para hacer el aislamiento preventivo. Eso absolutamente inoperante para poder afrontar la pandemia. Entonces nosotros necesitamos reestructurar la ley 100 para tener un sistema público de salud pública. No quiero decir que tengamos que privatizar todos los servicios privados. Hay una cantidad de clínicas importantísimas de carácter privado o de ONGs, de fundaciones. Hay una cantidad de profesionales que ejercen su profesión, pero lo que sí hay que acabar es con las EPS. Eso es una intermediación cara que no sirve para nada. El Estado debe recaudar las cuotas del servicio de salud, porque eso sí tuvo la ley 100 de importante, cómo financiarla con la gente aportando cada cual de acuerdo a su capacidad de pago, pero el Estado agenciando a través del ADRES la repartición de esos recursos, no por capitación, sino a las secretarías de salud departamentales y municipales para hacer salud pública con una rectoría seria, y desde luego para poder entregarle los recursos a los hospitales públicos para que puedan atender a la población subsidiada, a la población que no puede cotizar. Bueno, gracias, doctora Clara. Excelente su respuesta y muy clara sobre este tema. Darío, por favor, formúlele su intervención y su pregunta a la doctora Clara López sobre los temas que usted escogió. Gracias, doctora. Pues, doctora, innegablemente su presencia en el escenario de la política desde temprana edad, pues es un referente para las mujeres colombianas, que hoy también en diferentes espacios, como en este momento la alcaldía mayor, reposa precisamente en una López, aunque ella dice que no es de estos López de los que es usted. Claro, pero con esa sensibilidad, y lo digo con todo respeto por el apellido López, pero sobre todo por lo que se llama el viejo, que indudablemente tenía una concepción muy revolucionaria desde el punto de vista de su tiempo e incluso para el tiempo de hoy. En ese marco, ustedes acaban de hacer una declaración, y yo digo,
llevamos un siglo. ¿Cuál es la lectura que usted le da a por qué hemos estado tan estancados, tan engatillados políticamente y casi que hemos de ser conservadores casi a retroconservadores, desde el punto de vista de que nada para lo público, para el grueso de la población que son colombianos, y todo para unos poquitos que indudablemente han determinado eso? Pero el ejercicio de la política en su lectura, ¿por qué nos hace estar haciendo comunicados casi? Llevamos 100 años tratando de que esto tenga ese sentido, ese sentimiento, por hablarlo así, de un Estado democrático, de un Estado que está atendiendo a su población en un concepto del siglo XXI, no del siglo XIX. Su interpretación como mujer, y igualmente porque aquí también la invitación es para que las mujeres se sumen a esta acción y pensamiento político. En lo que quiero que nos ilustre, por favor, doctora Clara, de su pensamiento. Bueno, empiezo con el antecedente familiar. Desde luego que figura descollante en mi niñez, Alfonso López Pumarejo, a quien recuerdo levemente, porque yo era muy chiquita cuando él falleció, pero sí me recuerdo la marcha fúnebre, en que lo trajeron del aeropuerto El Dorado por lo que antes era la 26, que no es la 26 de ahora, y subió por la Jiménez para llevarlo al Capitolio Nacional, a la Cámara Ardiente. Yo estuve con mis padres en todo ese proceso, y una cosa me afectó profundamente. Era la cantidad de gente humilde que lloraba, que le expresaba no solamente reconocimiento, sino cariño a una persona que tienen que haber conocido de oídas, porque en esa época no había ni siquiera televisión para que le conocieran la cara. Cierto. Entonces, esa era una esperanza de redención de los de abajo, que viven hoy y vivían entonces una situación demasiado dura. Casi que retrotraernos a la época feudal, porque aquí con la independencia se cambió la encomienda de los españoles por la hacienda de los criollos. Pero todos esos jefes se metieron en los zapatos de los españoles y no cambiaron prácticamente nada. El sistema político para ellos manejar las riendas, pero no el sistema económico. Y yo tengo por ahí otro pariente más revolucionario que López Pumarejo. Vea pues. Vea pues, el abuelo de López Pumarejo, que se llamaba Ambrosio López. Ambrosio López fue fundador de las sociedades democráticas a mediados del siglo XIX. ¿Se acuerda ¿Eso usted? fue en Bogotá o en Honda? En Bogotá. Ah, ok. El de Honda fue el hijo de él, Pedro A. López. Pero Ambrosio López era un hombre, era el hijo de un sastre, y era artesano, y organizó a los artesanos. ¿Se recuerda el golpe de Melo? Contra los radicales del siglo XIX, que abrieron las puertas de las importaciones y acabaron con la naciente industria nacional del Socorro, de los Santanderes, de Boyacá, de Cundinamarca, de Bogotá. Entonces ellos se organizaron en las sociedades democráticas, que eran sociedades de artesanos, y cuando les fracasó el golpe de Melo, los exiliaron todos a Chagras. ¿Ya lo que es el Chagras? Estaban construyendo el canal de Panamá y los mataron a todos de fiebre amarilla, porque por allá los mandaron a trabajar en la construcción del canal de Panamá. Pero lo que le quiero plantear es que, ¿sí? Un apunte ahí, esa insurrección sucede en el 28, ¿cierto? No, en 1849. Ah, ok, perdón. Okay. 1800, estoy bien atrás.
No, pero para bien, que vean claro. que por estas venas fluye sangre revolucionaria de verdad, verdad. Porque no es solamente la sangre, es la tradición de familia. Sí, con mi padre, cuando yo regresé de la universidad, tomamos una carta que hizo don Ambrosio, porque él también le pasó los sinsabores de la política, ¿sí? Entonces lo dejaron botado y decía que él en su escudo de armas no haría lo que tienen todos esos nobles aquí, criollos, que le ponen plumajes y flores de lis que se inventan unos abolengos que no tienen, sino que él le pondría los símbolos de su familia, que eran la múcura donde hacía la chicha su madre, y el dedal y la aguja del sastre que era su padre. Entonces, la situación es que él no tuvo una buena educación. Él quiso educar a sus hijos, pero él vivió las penurias. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros a lo largo de la historia? Lo que pasa en las familias, que suben y bajan. Yo creo que una etapa descollante definitivamente en la vida nacional fueron los años 30. Los años 30, cuando cambió el signo que gobernaba país de los conservadores de una hegemonía larga, autoritaria, fincada en la iglesia como poder secular, no como poder espiritual, político que ponía y quitaba a presidentes, para liberar al Estado de los confesionalismos, tanto religiosos como políticos. López Pumarejo hizo campaña y en la Plaza de Bolívar compartía tribuna con los fundadores del Partido Comunista, que se fundó también en el año 30. En el 30. Y él decía que la democracia se trataba de eso, de reunir las mayorías ciudadanas para llegar a ser gobierno, y que si los comunistas llegaban a ganar, pues muy bien, pero por ahora el que estaba gobernando era él, y él tenía una idea de generar las condiciones para el desarrollo nacional que partía de una reforma agraria en el campo de Colombia. Pues esa reforma agraria de la ley 200 del año 1936 no se ha hecho. Se volvió a tratar de hacer con Alberto Lleras con la ley 135 de 1961, que era una ley incluso más profunda y más compleja que la ley 200 del año 36, y tampoco lo pudo hacer Lleras en el Frente Nacional. Eso acabó en el pacto de Chicoral, el triste pacto de Chicoral que suscribió el expresidente Pastrana, no hijo sino padre, con los grandes terratenientes de este país para no tocar las grandes haciendas que no son productivas, porque nadie tiene nada contra la tierra que produce, que cumple su función social, pero eso de acaparar tierras para volverlas alcancía y no permitir que el campesino pueda trabajar la tierra, eso es absolutamente, incluso desde el punto de vista de la teoría y de la doctrina de la Iglesia, pecado, porque San Agustín y Santo Tomás planteaban que Dios había hecho la tierra para el disfrute y para el bienestar de todos los hombres, y claro que por la época, hoy adicionaríamos también las mujeres. No para que lo cogieran unos pocos y lo acapararan y no dejaran que los otros tuvieran cómo trabajar para comer. Entonces ese es el problema central, para mi punto de vista, de por qué no hemos podido avanzar. Miren, no hay un solo país que haya arrancado hacia un desarrollo económico fuerte y serio sin haber hecho previamente una reforma agraria. Claro que a nosotros de pronto hasta se nos pasó la época, porque ya estamos transitando hacia la cuarta revolución industrial, pero fíjese usted, la hizo Japón, ¿sí? La hizo Taiwán, la hizo Corea, los Estados Unidos la hizo de otra manera, despojando a las poblaciones indígenas, pero le entregaron tierra a todos los colonos,
todo ese oeste de Estados Unidos fue repartido entre la gente. Entonces el tema de fondo es que sin repartir es muy difícil crecer, porque el acaparamiento de la riqueza, de la propiedad, del capital en pocas manos, condena, como nos tiene condenados en Colombia, a la mitad de la población a ser informal. ¿Qué es ser informal? Estar excluidos del sistema económico. Y al estar excluidos del sistema económico, están excluidos de la sociedad, de la política, del bienestar, del acceso a la salud. ¿Qué campesino inscrito en el régimen subsidiado de salud tiene acceso a la salud? Si es que por allá no hay quien preste los servicios. Si le toca montarse en una lancha, primero agarrar a pata, después en mula, después montarse en una lancha, a ver si llega a algún lado donde lo atiendan. Entonces, el tema es de verdad de fondo. Doctora Sin Clara. distribución, no hay crecimiento económico y no hay democracia. Yo quisiera agregarle a ese tema, ya intervenir en mi pregunta, que tiene que ver con lo mismo. A un alto funcionario de la ONU en estos días le preguntaron sobre los narcóticos y el crecimiento de los narcóticos en Colombia, y él decía que en Colombia solo hay dos departamentos libres de droga, que son Cundinamarca y Caldas, que el resto, en concentraciones en todos los departamentos, hay cultivos de droga. Entonces, cuando ya nos narcotizamos de esa manera y ya el campo está ocupado de esa manera y el país está así, ¿usted qué opina? Y le hago la segunda pregunta de una vez para que también la vaya pensando y también me la pueda responder. ¿Está Duque gobernando, ya trayéndola a este tema, está Duque gobernando por decreto? Él ha expedido en estos 60 días 164 decretos. El Congreso está aparentemente virtual. De esas dos preguntas, pues usted mira por cuál quiere empezar, pero creo que como estamos hablando de la tierra, empezaríamos por los narcocultivos. Con toda la razón empezar por ahí. Fíjense, es una perversión del capitalismo colombiano, ¿sí? Que terminó por vía ilegal a través del narcotráfico, convirtiéndose en el gran poder, ¿sí?, de la sociedad, porque uno no puede ahora hacer oídos sordos ni cerrar los ojos a los vínculos que se han comprobado entre las grandes fortunas del narcotráfico y la política. Es que uno a veces piensa que mucha de la violencia que nosotros tenemos en nuestro país es el despojo de una nueva clase social que se metió a la política y se dedicó a través de la violencia y de la plata a reunir poder. Y hoy en día uno piensa, caramba, qué susto, de todas esas cosas que salen algo, uno dice, río que suena piedra lleva. De la financiación de las campañas sabemos que lo hacen a nivel municipal, que lo hacen a nivel departamental, y ahora aparece como si también se estuviera haciendo a nivel nacional. Entonces aquí hay una perversión de un capitalismo bandido, que es el capitalismo del narcotráfico, que de verdad da miedo, porque cuando asesinaron a Luis Carlos Galán en el año de 1989, a mí me invitaron a hacer la primera entrevista internacional por televisión que me han hecho en la vida, creo que la única. ABC Nightline del señor Coppel, Harry Coppel era que se llamaba, ya no me acuerdo. Sí, Harry Coppel. El señor Coppel. Sí. Se le fue la señal. Siga. Salí, a través de esa camarita, salí en el canal principal de noticias de Estados Unidos, en una entrevista en que me preguntaron qué había pasado con el asesinato de Luis Carlos Galán. Y yo le planteé algo que sigo creyendo, que que había un plan del narcotráfico para tomarse el Estado colombiano, y que el doctor Luis Carlos Galán en esa coyuntura era un impedimento muy grande. Y
estaba en la misma entrevista, era un panel como este, un señor Bruce Bagley, que recientemente lo acaban de encausar por lavado de dólares en los temas de el señor Saab con Venezuela. Y el señor Bruce Bagley, que era en esa época un investigador muy connotado, me dijo, pero usted está consciente de que en Colombia, no, él dijo, que no en Colombia, que en Estados Unidos el mercado al menudeo producía 400.000 millones de dólares de esa época. Entonces cuando me preguntaron que por qué Colombia no hacía suficiente, que cómo así que un narcoestado y demás, y les dije, pues es que es clarísimo. Usted mira esos 400.000 millones de dólares que en Estados Unidos nadie los persigue, y llegan aquí a fortalecer clanes políticos locales. Y eso es lo que nos generó toda esta perversión, o sea que encima a la concentración y a todos los problemas que han tenido los demás países, se sumó la criminalización de todo un sector de la sociedad. Y en lo que tiene que ver con el presidente Duque, caramba, uno sí lo mira con mucha preocupación, porque no solamente expidió 164 decretos, o sea, leyes, sino que eso lo hizo en 3 meses, o en 6 meses, ¿en cuánto tiempo? En un muy corto espacio de tiempo. Durante toda la demás historia de las emergencias del país, solo se habían expedido 200 decretos, y él casi llega a la cifra en menos de 6 meses. En 2 meses, 2 meses. En 2 meses, con el Congreso cerrado, sin control político, con los términos suspendidos. No sé si usted se recuerda que la Corte Constitucional le tocó sacar un auto quitándose la suspensión de sus términos que le habían impuesto por norma general en el Consejo de la Judicatura a todas las altas cortes. O sea que el señor en sus 2 meses estaba reinando supremo cual emperador, con el sector judicial, con el sector legislativo cerrados, sin control político, y todo el gobierno produciendo normas, no solamente en función de la emergencia, sino en función de un proyecto político que ellos están imponiendo por debajo de cuerda. Entonces, muy preocupante, porque a una hora, fíjese que la Corte declaró inconstitucional la celebración de las sesiones del Congreso no presenciales, por una razón muy sencilla: es que presencial es fundamental para la democracia, y si los obreros de la construcción pueden ir a trabajar, y si los médicos pueden ir a trabajar, ¿por qué los congresistas no pueden ir a trabajar si es la función principal de la democracia de nuestro país? Es que no hay vida física sin los médicos, pero no hay vida democrática sin los congresistas. Entonces aquí sí estamos ante una disyuntiva muy peligrosa, porque se está atentando seria y gravemente contra la institucionalidad democrática, que es la separación de poderes y la autonomía de cada uno de ellos. Gracias, doctora Clara. Fidel, su segunda intervención, queda uno bastante contento y de verdad ilustrado sobre los planteamientos de la doctora Clara López en estos temas. Fidel, entonces siga usted. Bueno, definitivamente, doctora Clara López, este es un momento muy coyuntural para el país y para la humanidad. Por un lado, por el control frente a la pandemia, pero sobre todo que esta excusa se ha convertido en un control frente a la población en general. ¿Usted qué opina? ¿Desobediencia civil, sí o no? Mira, la desobediencia civil es la que ha movido los grandes cambios de la humanidad. La esclavitud no se cayó sola, se cayó por la desobediencia civil de los esclavos. Hoy en día usted mira lo que está pasando en Estados Unidos, en las calles de Oregon, de Seattle, cuando asesinaron al señor Floyd.
se levantaron en más de 200 ciudades de Estados Unidos los pobladores de todos los colores en contra del abuso y de la violencia policial, tratando de rechazar el racismo y al mismo tiempo el autoritarismo que sostiene el racismo. Nosotros tuvimos en el mes de noviembre un ejemplo muy importante, una gran movilización en términos generales pacífica, con algunos problemas de orden público, pero también desobediencia civil. ¿Por qué? Porque la ocupación de las vías, los cacerolazos, usted se recuerda el cacerolazo tan importante, la segunda noche después del 21 de noviembre, cuando se impuso un toque de queda nacional. Claro que sí. Obediencia civil contra el toque de queda. La gente salió a marchar en sus mismos barrios, en cacerolazo. Entonces, la realidad es que la desobediencia civil es un derecho constitucional. La desobediencia civil consiste no en levantarse en armas contra el Estado, eso es una insurrección armada. La desobediencia civil es una manera de decirle al gobernante de manera crítica e independiente que debe corregir el camino. Entonces, claro que yo soy desobediente civil por naturaleza. Darío. Y por herencia. Darío, qué bueno. Su pregunta. Esa voz en este momento y con toda la historia que también ha vivido y ha ayudado a construir. Doctora Clara, usted ha sido una mujer que se ha movido, como dicen, en el ejercicio de lo político, en la acción de lo político. Fue presidenta del Polo Democrático Alternativo, ha sido, dentro de las dignidades políticas, candidata a vicepresidenta, tanto del doctor Humberto de la Calle como de Gustavo Petro. Ha sido alcaldesa de Bogotá por encargo presidencial y encargada. Ha sido secretaria de gobierno, representante a la Cámara, excontralora. Aspiró al Consejo. Me dejó por fuera la candidatura presidencial con 2 millones de votos. Ajá. Sí, señora, gracias por la corrección, es que, gracias, sí, además esa es la más alta, menos mal la digo, doctora. Pero en ese ámbito, como ciudadanos corrientes, y en este caso que tenemos la oportunidad de conversar, de toda esta historia que nos contó también al principio de cómo se gestaron esos pensamientos liberales que siguen siendo hoy válidos porque solamente están basados en la libertad y solamente pueden estar basados en uno de los principios de los derechos fundamentales, y es que si esa libertad es plena, pues tiene condiciones de vida la persona, el sujeto, el ciudadano, el ser. Pero lo que quiero, como esto es político en términos de decir lo que Alfonso López quiso hacer con la tierra, que es lo que la doctora Clara López hoy nos planteaba que se debe hacer, porque pues hay bastante tierra y bastante gente con ganas para trabajar. Además, demostrado hoy que lo único, el mejor camino, además el más placentero, es el de incluso volver a la naturaleza y en este caso a la tierra, que la estamos viendo desde una relación meramente economicista y productiva. Yo le siembro a usted que me da, pero los árboles y los bosques y los ríos y el aire que están hacen parte indudablemente de nuestro activo humano y planetario, quiere decir humano, pero también de todos los seres vivos que habitamos en ella. Y como nos lo contaba, la democracia se basa fundamentalmente en que el que gana es el que decide, y decide indudablemente no, cuando además esas decisiones tienen el carácter de respetar lo público, porque aquí se decide más no para respetar fundamentalmente lo público, sino para incluso saquearlo en beneficio de particulares. Un absurdo
de llamarse político como si un médico ejerciera lo contrario. Bueno, pero esa es una discusión bioética a lo que no quiero contextualizarme por ahora. En ese punto y en este momento que hemos tenido de reflexiones, ¿cuál es su autocrítica política? No solamente por lo que es Clara López, sino por lo que es, por ejemplo, todo un movimiento de pensamiento nuevo, de izquierda, trascendente, que se ha llamado humano, progresista, polo, verde, etcétera, que caben ahí, como los liberales, como mucha gente, porque no se trata de decir es que hay principios en un partido o en otro que uno tiene que también ver y respetar, pero en este momento regálenos esa autocrítica para nosotros como sociedad también decir en qué nos estamos equivocando. Yo pienso que la principal autocrítica en esta etapa viene del proceso electoral anterior. Yo creo que no valoré bien la coyuntura política y pensé que tratando de mover a la izquierda un poco hacia el centro, podíamos generar una coalición triunfadora que diera tranquilidad a los grandes poderes económicos del país, pero que al mismo tiempo salvara el proceso de paz de su destrucción de quienes lo querían hacer trizas. Pero no valoré bien la situación y no medí cómo la gente asociaba el poco avance económico del gobierno del presidente Santos en el bienestar del diario de la gente y el proceso de paz. ¿Sí? Yo estaba demasiado concentrada en la paz y no miraba mucho el resto del panorama, porque siempre he pensado que sin paz ningún país puede salir adelante. Nosotros no podemos seguir así y pretender ser siquiera país. Por eso siempre caemos en el intervencionismo de los Estados Unidos, en el seguidismo de lo que diga la gran estrella polar del norte. Entonces a mí me parecía que Humberto de la Calle, el Partido Liberal, sectores de la izquierda y todo, pudieran de verdad hacer un gobierno de transición para la construcción de la paz, y que abriendo los espacios de la democracia, la gente entendería que opciones de izquierda, ya consolidada la paz, era la salida del país. Pero me equivoqué profundamente. Me parece que el resultado electoral lo muestra. En las votaciones más bajas fueron las de Humberto de la Calle y las de el doctor Vargas Lleras, que eran precisamente las dos personas vinculadas al gobierno de la paz de Juan Manuel Santos. Y la gran votación de Gustavo Petro mostró que la gente era más rápida que uno. Entonces creo que esa sería mi autocrítica, pero le quisiera hacer una crítica a Petro. Es que uno no puede hacer todo lo que quiere, no tiene que llegar a acuerdos, porque si no se busca un camino que reúna mayores espacios de opinión, la izquierda sola no va a llegar al poder, y si llega no la van a dejar gobernar. Entonces el tema no es llegar al gobierno, el tema es transformar a Colombia. Entonces él debe pensar que creo que las dos metas tienen que valorarse en su integridad, y eso se le tiene que decir a todos los políticos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Ser presidente? ¿De verdad tener un impacto, dejar una huella sobre la vida del diario de la gente, sobre toda esa gente que ahora está sufriendo las duras y las maduras? Porque el desempleo no son 4 millones de personas, son 8.
porque nuestra fuerza laboral hoy es 4 millones de personas menos que lo que era hace un año. O sea, hay 8 millones de personas allá afuera, 9 millones de personas que no tienen lo suficiente para alimentar bien a sus familias. Bien, doctora Clara. Ahí es donde la tierra se convierte en una opción interesante como proyecto y modelo de vida. Bien, yo quiero hacerle una confesión. Siga. ¿Sí? Yo estoy en una... Yo no estoy en Bogotá. Yo me vine aquí a una casa congrua que tengo en Tierra Caliente. Y yo ya estoy trabajando la tierra. Ya tengo mis matas de yuca, ya tengo mis colinos. Estamos sembrando unos tomates. Y tengo un diseño, ya estamos con el compost casi listo. Ya lleva 30 días, nos faltan 10 días. Y estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a ser agricultora. Porque creo que uno también tiene la responsabilidad de la autoayuda. Y nosotros vamos a comer de nuestra huerta. Pues doctora, la agricultura indudablemente, según la historia y los escritos, la iniciaron las mujeres. Mi esposa igualmente aquí en el jardín y atrás, y yo colaboro y ayudo, sembramos igualmente lo que más podemos y promovemos la agricultura urbana. De hecho, estamos que vuelva la agricultura urbana a Bogotá y en todas las ciudades, pueblos, que la gente en su finca no solamente tenga el monocultivo, sino tenga diversidad de cultivos, porque somos un país mega diverso. Y ese es el derecho de la agricultura. El monocultivo es el que va en contra de la protección del planeta, pero la diversidad, por eso es que la granja campesina es mucho más productiva que la gran agricultura por hectárea, porque respeta la naturaleza, complementa y además no mata a los polinizadores. Totalmente. Realmente que da calidad de vida en términos de la terapia continua diaria y satisfactoria que es cultivar. No, y produce más, en términos de producto, es más productiva. Está requete comprobado. Y además es muy productiva para el sistema de salud desde la perspectiva de psicosocial. Claro, es que por todos los lados que usted la mire es mejor. Es cierto, es cierto. Bueno, los invito... Le invitamos a seguir el ejemplo de la doctora Clara López a sembrar. Los invito a una pausa para retomar todos estos temas y esta conversación tan interesante. Ya regresamos para continuar con los temas finales. Bueno, doctora Clara, gracias por su espera. Bueno, en los mentideros políticos y en los estudios financieros que se han hecho, decía inclusive el doctor Roy Barreras en los medios que este gobierno ha invertido o ha gastado o ha destinado 117 billones de pesos para la pandemia. Pero esa plata no se ha visto que haya llegado, dice que se ha mandado a los intermediarios financieros y que esa plata no ha llegado a los comerciantes barriales, a las pequeñas empresas, a las pequeñas industrias, que representan más o menos el 90% del empleo en el país. Yo le quiero hacer esa pregunta, doctora. ¿Usted cree en esas cifras? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su perspectiva en ese tema? Muchas gracias. Pero en primer lugar, los 117 billones son pura paja. Eso por ningún lado aparece. Ha habido muchos derechos de petición y muchos análisis, y los 117 billones, ni siquiera metiendo los datos de los bancos, alcanza a cubrir semejante cantidad. Lo que se ha visto, plata propia, contante y sonante, está en el FOME, en el fondo que se creó con decreto de emergencia, con recursos, entre otros, de los entes territoriales, de las regalías y demás, y de los fondos destinados a las pensiones
que sí estaban sobrefinanciados en muchos casos, pero la realidad es que eso suma más o menos 5.6 billones de pesos, muy lejos de los 117 billones de que habla el presidente. Entonces, esos 5.6 billones de pesos han sido los que se ve que han destinado a pagar los auxilios de Familias en Acción, de Colombia Mayor, del bono solidario, pero todo eso suma solo 2.6. En lo que tiene que ver con los recursos destinados a las pequeñas empresas, pues a las empresas, para pagar el 40% de un salario mínimo para los empleados de nómina de las empresas formales, habían destinado 2 billones de pesos, pero ese programa no ha funcionado. Solamente se presentaron 140.000 empresas, que son muchas de ellas pequeñas y medianas, pero el gasto ahí ha sido como de unos 800.000 millones de pesos, o sea que fíjense que ahí pudieran hacer algo mejor. Ese auxilio fue demasiado tarde, porque llegó en mayo cuando ya se habían perdido 5 millones de empleos. Entonces yo sí pienso que están haciendo un poco de alarde. Lo que sí sé es que el Banco de la República emitió bastante. La última cifra que vi era como unos 20 billones de pesos para liquidez de préstamos para las empresas. Pero yo creo que el gobierno no ha medido bien el sufrimiento social y económico del país. Entonces siguen pensando que se van a poder salir de esta pandemia y de la crisis económica generada con un poquito más de lo mismo, ¿sí? Un poquito más de Familias en Acción, un poquito más de Colombia Mayor, un bonito de 180.000 pesitos aquí y allá. Yo creo que hay que hacer algo verdaderamente fuerte, hay que hacer un plan de choque que afecte las vidas de las personas. Tenemos 9 millones de personas de verdad en un estado deplorable. Esa es la mitad de la fuerza laboral, la que no está en la formalidad. Entonces yo sí creo que el gobierno va a tener que meterse la mano al drill para generar empleo directo. Yo propuse en una columna hace un par de semanas que el gobierno podía conseguir un préstamo del Banco de la República, de esos generosos que hay para la empresa privada, y pueden emitir para dar liquidez al sistema financiero, también pueden emitir para darle plata a la gente para comer. Entonces ahí tiene que salir plata para generar 1 millón de empleos a través de transferencias del gobierno central a los municipios, a las gobernaciones, para hacer unos planes de empleo temporal rápidos que le den plata al bolsillo de la gente y que permitan hacer una cantidad de obras útiles. Fíjese usted todo lo que tiene que ver con los caminos vecinales, con el mantenimiento de las vías, con la cantidad de trabajos útiles de carácter social que se podrían estar implementando en los municipios. En vez de mandar la policía para imponer un toque de queda, lo que hay es que rápidamente formar a la gente, entrenarla para que vayan a educar a sus vecinos sobre cómo mantenerse sanos durante la pandemia. Eso todo se puede pagar y remunerar con salario mínimo legal más prestaciones. Eso no le costaría al gobierno más de 2 o 3 billones de pesos. Así es que yo sí creo que hay muchas alternativas para llevarle plata al bolsillo de la gente que lo necesita. El gobierno no se está gastando esa plata, está todavía con la ortodoxia presupuestal, está todavía pensando que se le va a salir la inflación cuando el país está cayendo en deflación. Gracias, doctora Clara. Yo ya para despedir, 2 preguntitas muy corticas. Su aspiración presidencial, si la tiene, ¿cómo sería? Y si usted sabe si ha sido chuzada en sus teléfonos y en sus conversaciones. Porque lo digo porque pues ha pasado, no sé, y la opinión no lo sabe, si usted ha sentido que ha sido perseguida de esa manera. Bueno, sobre ese último caso yo he tenido ese convencimiento, pero desde hace muchísimos años. En unas épocas sí, en otras no. Por ejemplo, en esta última etapa de los perfilamientos, pues a mí me dijeron que estaba perfilada.
fui a salir del país precisamente a una reunión en México con líderes de izquierda de América Latina, que nos reunimos en la ciudad de Puebla para conformar el Grupo de Puebla. Y en el aeropuerto, después de haber pasado absolutamente todos los controles, en la puerta del avión se me apareció un policía a decirme que le entregara mi pasaporte porque yo estaba perfilada. Entonces me pareció que eso era algo verdaderamente irregular. Gracias a Dios pasó cerca un personaje de la vida nacional que vino a saludarme y me sacó del impasse. Pero la verdad es que de los derechos de petición que mandé, el único que me preocupó fue uno que me contestó la Fiscalía diciendo que yo era un problema de seguridad nacional. Entonces yo sí creo que hay seguimientos, que hay perfilamientos. En la época en que estaban exterminando a la Unión Patriótica, nosotros nos tuvimos que ir del país porque hasta las mismas autoridades nos dijeron que no nos podían proteger. Y uno sí siente que saben más de uno de lo que uno mismo sabe de uno. Entonces puede que sea un sentimiento de persecución, ¿cómo se llama eso? Una psicología del perseguido, pero también hay muchos elementos de juicio objetivos para pensar que a los dirigentes, en términos generales, les hacen seguimientos indebidos. ¿Y su aspiración presidencial, doctora Clara? Hombre, yo creo que todavía está muy prematuro el ambiente. Yo veo que se están perfilando distintos combos. Yo quiero participar en el proceso de toma de decisiones. Creo que me merezco la oportunidad de enmendar mis falencias en el proceso anterior para promover la más amplia convergencia posible, que garantice que las fuerzas que defienden la paz no vuelvan a quedarse por fuera de la segunda vuelta viendo un chispero. Entonces yo creo que hay que ver cómo se desarrollan los temas y cómo se desarrollan las coaliciones. Pero mi recomendación la hice esta semana en una columna, en que se entienda perfectamente que hay gente de centro y que hay gente de izquierda y que puede haber acuerdos. No tiene todo el mundo que pensar igual para poder hacer una coalición de gobierno. Pueden cohabitar distintos y cohabitar de acuerdo al distinto peso electoral que tengan, como en España. En España está gobernando el PSOE, que es de centro, y Podemos, que es de izquierda, y cada cual, de acuerdo a su correlación de fuerzas, maneja unos temas de gobierno. Los de izquierda, pues, los menos pesados, los menos incidentes desde el punto de vista macroeconómico, pero muy importantes. En España ya hay ingreso básico, pero no solamente para la emergencia, sino de carácter permanente. Fíjese usted la diferencia entre un gobierno de derecha y uno de izquierda. Y desde luego, pues los grandes temas de las relaciones internacionales, de la seguridad nacional, de la hacienda pública, los sigue manejando el PSOE, que es un partido de centro izquierda. Entonces me parece que por ahí es la cosa. Tenemos que conversar mucho, construir un programa y ver si se logran unidades de candidaturas antes de la primera vuelta. Y si no, que la primera vuelta, acordados todos, sea una especie de primarias obligatorio cumplimiento de todos apoyar el que saque la mayoría de votos para no perder las elecciones en la segunda vuelta como nos pasó la vez pasada. Fidelito, su última pregunta, por favor. Claro que sí, doctora Clara. Yo le voy a hacer la pregunta de farándula. Faltaba la de farándula y tiene que ver a propósito con esa postura conciliadora que llama a la unidad, que llama muchas veces al acuerdo, a ceder algo de cada sector. Pero esta no tiene que ver con política, es eminentemente de farándula. ¿Es cierto, no es cierto? Y cuéntenos, ¿cómo es eso que usted tuvo un noviazgo con Álvaro Uribe Vélez? Oiga, pero usted sí, aquí me están expurgando el pasado y hasta la ascendencia, ¿no? Genealogía y después ya en el tiempo más cercano. Pues mire, es que yo ya estoy muy vieja, ¿sí? No se ve así, se ve muy fuerte, dinámica. Para recordarme los romances de juventud, pero sí, nosotros tuvimos un romance. Él era un hombre muy apuesto,
¿sabe qué hacía? Recitaba, no, declamaba los discursos de Jorge Eliezer Gaitán de una manera magistral. Y yo lo conocí porque él era el secretario general del Ministerio del Trabajo. Fíjese, y a la vuelta de los años acabé siendo ministra del Trabajo. No, son los pasajes de la juventud, divino tesoro de todo el mundo. Yo seguí mi camino y él siguió el de él. Y a estas horas de la vida uno ya como que ni se acuerda. Bien, Darío, su última pregunta. No, esa última sí no la creo, doctora Clara. A ver, Darío. Bueno, aquí hay una cosa que más que egos y personalidades, doctora, y en eso yo creo que la convocatoria tiene que ser incluso en la construcción del sujeto político. Cuando hablo del sujeto político es también ese alter ego que el ciudadano quiere ver en el gobernante. Y de una o de otra manera pues es en él en quien recae la satisfacción o las insatisfacciones que pueda tener el gobernado. Indudablemente nosotros hemos tenido una historia muy frustrante como sociedad civil, que eso indudablemente lo que enmarca es una historia también muy triste y frustrante como familias, en términos de lo que significó, por ejemplo, lo que ha significado las violencias en las que nos movemos. Y esas violencias tienen que ver indudablemente con lo privado, con esa violencia que se vive y que todavía hoy se denuncia de manera tan fuerte y que existe y que además convocamos para que no se dé, y es la violencia intrafamiliar, pero fundamentalmente contra la mujer y los niños, que también la hemos vivido en esa violencia política, porque el siglo XIX fueron de guerras civiles, del siglo XX indudablemente, y todavía vivimos bajo esa, no podríamos decir bajo ese karma, más bien bajo esa ignorancia, desde el punto de vista de las relaciones. Pero poniéndolo en lo que vamos y en lo que queremos como sociedad y como lo que estamos viendo los colombianos, que no sean esos egos que se enfrentan, sino más bien esas propuestas. Bogotá tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad, y lo estamos viendo, y lo digo, doctora, usted no había visto un alcalde salir con megáfono a una situación como la que se vive, indudablemente porque es otro contexto, pero eso indica que hay un ejercicio que está ahí en la calle. Muchas cosas podemos, y ese análisis queda pendiente, o queda pendiente no porque quiero que nos hable. Si usted fuese la alcaldesa, ¿qué haría para que las cosas salieran mejor en términos de lo que se quiere? Con esto lo que la invito también es a que, si fuera la presidente, que indudablemente, como nos lo ha dicho, no solamente aspira a esa dignidad, sino que ha sido candidata, también díganos qué cosas tenemos que corregir desde ese punto de vista del ejercicio que hace el sujeto político, en este caso Claudia López e Iván Duque. Bueno, yo quiero decirle que yo soy una convencida de que el gobernante tiene que estar al lado de la gente que sufre. Yo cuando fui alcaldesa de Bogotá tuve que asumir unas cosas muy, muy duras. Me recuerdo que todavía eran los petardos de las venganzas de los narcotraficantes que mataban a nuestros policías. Y me tocó un caso dramático a las 3 de la mañana de un policía que fue a desarmar un artefacto y se lo explotaron porque era un cazabobos. Yo estaba ahí a las 3:05, estaba en la alcaldía, me fui volando para allá. Cuando la inundación de Kennedy y Bosa, yo también tuve que ir con megáfono en mano, pero no a pie, sino en una lancha, para sacar a la gente que se había quedado en los edificios, que estaba el agua ya llegando a invadir los segundos pisos. Y nos tocó cortar la luz porque era muy peligroso que alguien se fuera a electrocutar, y me recuerdo bajando a una señora embarazada de un segundo piso a la lancha para llevarla a salvo. Uno tiene que hacer
eso no simbólicamente, sino realmente, porque el que no está dispuesto a hacer lo que hacen los demás, pues no tiene derecho a gobernar. Si yo le pedía a un equipo de trabajo que trasnochara para sacar adelante unos cálculos, pues yo me quedaba trabajando, cada cual en lo suyo, pero yo también me quedaba hasta las 3 de la mañana. Creo que es una manera de liderar con empatía, que no es lo mismo que liderar desde un programa de la televisión. Entonces yo en eso sí critico al presidente Iván Duque, porque es que es demasiada exposición unilateral con conversaciones de yo con yo y muchas menos conversaciones con la gente. Y eso sí se le ve a Claudia López, esa empatía de salir a estar codeada con la gente. ¿Qué hubiese hecho yo, tanto como alcalde o como presidente? Mire, la primera decisión es saber el impacto de lo que va a pasar. Entonces, cuando usted está hablando de cuarentenas, usted está hablando de frenar en seco la economía. Y en un país de tan alta informalidad como... Sí, doctora. Entonces, eso no es con mercaditos. Además, el mercadito falta la dignidad de la gente. Si por una decisión gubernamental exigida por una calamidad pública de las proporciones que tenemos, hay que decirle a la gente que se confine en sus hogares, hay que mandarle la plata a sus hogares para que pueda hacer el confinamiento y entrenar rápidamente a los equipos de salud para ir de casa en casa impartiendo capacitación, información, tranquilidad, no vestidos de verde sino vestidos de blanco, porque la verdad es que uno no puede reprimir a la gente ni acusarla de indisciplinada cuando hay un problema subyacente de dificultad social profunda. Entonces, Bogotá es muy rica. Bogotá hubiera podido hacer el ingreso básico antes que el resto del país. Como fuimos los primeros que impusimos la vacuna contra el neumococo y contra el rotavirus y el papiloma humano antes de que lo hiciera la nación, como fuimos los que expandimos la educación gratuita hasta el grado 11 antes que lo hiciera el gobierno nacional, cuando fuimos los primeros que empezamos a diseñar los indicadores para medir no solo la pobreza monetaria, sino todo lo que implica los determinantes sociales de la salud, que los conoce muy bien Fidel, y todo el tema del empleo en el índice de pobreza multidimensional. Nosotros hemos hecho un programa social diseñado, y digo hemos porque yo fui parte de eso. Eso fue el Polo Democrático Alternativo con Lucho Garzón, fue el Polo Democrático Alternativo con todo un gran equipo de Carlos Gaviria. Estaba también Samuel Moreno, que lo han demonizado, pero fue parte efectiva en la implementación de esas políticas. Estuve yo que llevé a un feliz cierre ese programa de gobierno que dejó el mínimo vital de agua potable. Entonces sí se puede, y Bogotá tiene la plata. Yo creo que en eso le hizo falta audacia a Claudia López. Igual que el gobierno nacional llegó con demasiado poco, demasiado tarde. Los mercados no son la solución. El ingreso básico de emergencia lo era, y con las solas listas de la salud subsidiada, usted podía cotejar con el sistema bancario porque levantaron la reserva para esos efectos. Usted hubiese podido ubicar los nombres con las cédulas y las cuentas bancarias correspondientes para hacer esos giros en Bogotá. Así es que creo que eso hizo falta, pero yo de todas maneras tengo que hacer un gran reconocimiento porque ha sido muy importante la labor de nuestra alcaldesa, y lo único que a uno le queda son palabras de estímulo y de solidaridad por las dificultades que ha tenido que afrontar y por la necesidad que tiene la capital de la República de unirse alrededor de sus autoridades para sacar la ciudad adelante. Gracias, doctora. Doctora, escúcheme, Jorgito, con ese elemento que me parece que es fundamental, que trabajemos por un ingreso básico para los colombianos.
porque tenemos no solamente en Bogotá, sino en el país la capacidad para poderlo hacer, dinamizando y democratizando la economía. El gobierno dictó ayer el decreto 811, doctora, que habla sobre la enajenación de la participación accionaria. ¿Cuál es su opinión sobre esas salidas que se estaban aquí hablando, pero concretamente sobre este punto? Es una vergüenza que utilicen una emergencia para seguir empobreciendo lo público en nuestro país. Aquí ponerse a enajenar en época de crisis económica cualquier patrimonio público es un acto rayano en la corrupción, porque desde luego los precios van a ser ínfimos. Van a seguir feriando el patrimonio público como lo hicieron antes con todas las privatizaciones de las empresas de energía, como han hecho con el sistema de salud, cerrando y privatizando hospitales. Mire, tenemos que, si algo ha mostrado esta pandemia es que hay que recuperar lo público, pero no solamente el patrimonio público, sino la defensa de lo que es de todos. Y ese decreto que viene seguramente en desarrollo de uno anterior que les autorizó para enajenar las empresas, pues es hacer lo que ya querían hacer desde antes, y es que eso está en el programa de gobierno del señor Duque, y le hubiera costado mucho más trabajo hacerlo como manda la Constitución. Entonces lo que quieren es saltarse las reglas, y le voy a dar solo un último dato. Mire, me he estado leyendo este libro, se llama El Código del Capital, y cómo el capital contribuye a crear desigualdad, ¿sí? Y a concentrar la riqueza. Entonces, fíjense ustedes, es a través de esas leyes, ¿sí? Esa ley de privatización está creando riqueza en manos de los que ya tienen, quitándole al público, al conglomerado, posibilidades reales de salir adelante. Entonces, no, nadie vende el día del afán la vaca que da la leche para el bebé de la familia. Así es que no estoy de acuerdo con ese decreto. Bueno, doctora Clara, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con este programa, muy agradecidos por todos sus temas y con la claridad y como usted los expone. Le quedamos a los televidentes y a los que nos escuchan por radio, a nombre de Fidel Juez, a nombre de Darío Arizmendi, y con un agradecimiento a la doctora Clara López para invitarla a una segunda. Salazar. Darío Salazar. Me dijeron Claudia López, es que no se ofenda. Clara. No, de ninguna manera, pues. Es por la confusión, por el cheque, doctora, que llegue. Por el sesgo. Darío Salazar. Bueno, y a la doctora Clara le damos otra invitación para que en un próximo entrega más adelante pueda volvernos a compartir, que es muy agradable charlar con usted y compartir con usted en estos ratos. Muchas gracias. Para mí un honor estar con 3 periodistas así, de los que también están en la calle con la gente. De verdad, un abrazo fraterno y espero estar con ustedes muchas veces más. Así será, doctora. Amén. Y le deseamos éxito en la cosecha. Y estoy atento para las clases de apicultura. En nuestro video hay unas entrevistas y un trabajo sobre apicultura, porque promovemos todo ese tema, la miel y lo orgánico. Me gustaría incursionar, porque de verdad por aquí hay mucha abeja y mucha flor, entonces yo me imagino que sí podemos cultivarlas por la miel y también por preservar la especie que se está extinguiendo. Doctora Clara, aquí en Bogotá también hay mucha abeja por allá por el lado de la Plaza Bolívar. Esas son otras, son abejones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables por todas sus. Se llaman zánganos. Usted sabe que de ahí viene la palabra zángano, ¿no? El apicultor sabe. ¿El zángano no es el esposo de la reina? El zángano tiene la función de fecundar a la reina. Una abeja macho que lo único que hace es lo que sabemos, y todas las demás trabajan y él gratis. Pero además le voy a contar breve, doctora. El zángano solo puede fecundar a la reina en vuelo, o sea, fuera de la colmena, y después de que la fecunda,
el zángano muere. Ah, bueno, por lo menos le toca hacer un sacrificio. Pero tiene bastantes a disposición. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Nos muchas vemos. gracias. Bueno, Clara, gracias. Clarita,